Capítulo quinto. Ríos fantasmas y hombres amarillos. En la frontera entre Zambia y Zimbabue, el río Zambeze arroja sus aguas por un cortado de 110 metros de altura, formando una de las maravillas naturales del mundo, las Cataratas Victoria. En la época de lluvias, a mediados de abril, 675 millones de litros caen cada minuto por las 5 cascadas que componen las impresionantes cataratas. La vegetación es exuberante y la fauna se acerca a este paraíso completando un conjunto inigualable. El río cae a un abismo de 80 metros de anchura, provocando una explosión de agua sin precedentes que llena el aire de gotas en suspensión. 2 veces más altas que las del Niágara y 1,5 veces más anchas, las Cataratas Victoria eran nuestro siguiente destino. Desde la cima del cañón que bordea al Zambeze, es posible realizar el salto comercial de bungee más alto del mundo. Dispuestos a no perder tal oportunidad, algunos de los expedicionarios se apuntaron al salto. Con una pequeña cámara de vídeo adosada al casco para buscar en imágenes la sensación de la caída, nuestros amigos realizaron varios saltos. Eran 110 metros hasta el fondo del cañón, en un vuelo que frenaba a escasa distancia del río. La emoción estaba servida. 5, 4, 3, 2, 1, bungee! Video cámara y vamos a firmar este salto porque el tío intenta tocar el agua, ¿vale? Después de unos cuantos saltos, los ánimos estaban por las nubes y aún se pudo buscar algo más de emoción. Unos metros más de vuelo podían permitir un ligero chapuzón en el río. La emoción del bungee era una terapia perfecta después del camino recorrido. Desde la entrada en el Zaire habíamos hecho 2000 kilómetros por unas pistas infernales que las lluvias habían dejado casi impracticables. Siguiendo toda la parte oeste del país, atravesamos una de las selvas más cerradas del continente al paso desesperante que imponía el terreno. Hacíamos una media de 13 kilómetros y cerca de 14 horas de conducción al día. A la tortura de las pistas se unieron pinchazos y averías. De las 28 cubiertas del camión y 19 del Land Rover usadas durante la totalidad del viaje, la mayor parte se gastaron en tan sufrido trayecto.
Habrá que haberla subido. Del patín, vamos, del patín. Pero no podíamos quejarnos. La pista infernal que atraviesa Zaire por el oeste puede cobrar tributos mucho más caros, como tuvimos ocasión de comprobar repetidas veces. Así, a paso desesperantemente lento y a base de paciencia y esfuerzo, pudimos llegar, después de casi 3 semanas de conducción ininterrumpida, a tierras de Zambia. Allí, para nuestro asombro y descanso, nos esperaban las cataratas Victoria, la primera parada de una nueva etapa. Después de realizar el bungee y recorrer las 5 cascadas de las Victoria, seguimos ruta en una nueva tierra repleta de maravillas. El África de los países francófonos del noroeste le daba el relevo a una África distinta, menos caótica, más avanzada y, si cabe, aún más asombrosa. Entramos en Botswana cruzando fugazmente Zimbabue, país al que volveríamos unos meses después. A través de las llanuras saladas de Makgadikgadi, vestigios de una laguna pretérita, llegamos al parque nacional más famoso de Botswana, el delta del Okavango. El río Okavango se interna en el ardiente desierto del Kalahari, donde río y desierto entablan una lucha que pierde el primero formando el famoso delta. El río acarrea millones de toneladas de limos y cienos que se van depositando cuando el desierto frena las aguas. Como resultado, un triángulo de inigualable fertilidad se extiende sobre 18.000 kilómetros de pantanos, ríos e impenetrables bosques de papiros que atraen a la práctica totalidad de las especies animales del país. En el interior del delta, el número de animales no tiene igual en todo el país. A los animales de sabana, como las cebras y los impalas, que llegan por millares en la estación seca, hay que añadir los propios de zonas húmedas. Pese a que más del 90% del agua que penetra en el delta no llega a su límite sur, absorbido por el desierto, hay siempre un mínimo suficiente como para que la vida acuática y los inmensos bosques de papiros aguanten hasta las crecidas anuales. Con agua durante todo el año, algunos animales adaptados al medio pantanoso son fáciles de encontrar dentro del parque. Entre ellos está el lichi rojo. De los antílopes, solo el sitatunga es más acuático que el lichi. Es un animal muy gregario, cuyas poblaciones, numerosas en el pasado, se han reducido a menos de 1/10 parte de las que había hace apenas 30 años. Para moverse con facilidad en las zonas encharcadas donde se alimentan, en aguas con profundidades entre 5 y 60 centímetros, los lichis cuentan con unas pezuñas largas y estrechas, unidas entre sí por un pliegue membranoso que aumenta la superficie de apoyo del animal. En el delta, la relación entre peso y superficie de contacto con el agua es la que permite acceder a cada especie hasta su alimento. Las pezuñas de los lichis consiguen que los machos adultos, de más de 120 kilos de peso,
puedan andar con facilidad por el fangoso suelo de las charcas. En el delta apenas hay predadores dentro del agua, y los animales llevan una vida pacífica y relajada. Muchas aves, como las cigüeñas de pico amarillo y las espátulas, se alimentan confiadamente durante las horas del día, sabiendo que difícilmente pueden ponerse en peligro. Pero como en tantas ocasiones, en el delta también hay una excepción a esta regla. Los cocodrilos del Nilo son muy numerosos en el delta del Okavango. Este reptil de aspecto prehistórico, reliquia del periodo secundario, es frecuente en las orillas durante las horas de sol. Son los mayores predadores del agua y su inmovilidad mientras se calientan en la superficie puede llevar a engaño. A la menor provocación, estos dragones, que pueden sobrepasar los 5 metros de longitud y los 1000 kilos de peso, son capaces de atacar con velocidad asombrosa. En tierra pueden correr más que un hombre adulto y en el agua son magníficos nadadores. En el protegido interior de los bosques de papiros más densos, los cocodrilos encuentran el lugar perfecto para su reproducción. En los sombríos márgenes de alguna isla interior, las hembras cavan un nido en el suelo de no más de 50 centímetros de profundidad, donde ponen de 20 a 50 huevos y vigilan pacientemente. Al cabo de 3 meses, todos los pequeños huevos eclosionan a la vez. Antes de salir del huevo, los pequeños habrán emitido unos agudos y cortos gritos con los que sincronizan la eclosión y atraen a la hembra que los desentierra poco antes de nacer. Los pequeños cocodrilos miden alrededor de 30 centímetros y no pesan más de 70 gramos, por lo que son vulnerables al ataque de varanos, aves e incluso de otros cocodrilos adultos. Durante mucho tiempo se pensó que los cocodrilos atraían a las personas imitando el llanto de un niño. De ahí la expresión lágrimas de cocodrilo, y las devoraban al acercarse. Ahora se sabe que son estos pequeños los que gimen buscando la protección y ayuda de la madre en el momento de nacer. Si alguien se acercara ahora, creyendo que los gemidos vienen de un niño en apuros, se encontraría con una madre dispuesta a defender a su prole. Aunque los cocodrilos son los mayores predadores en las aguas del delta, no por ello son los animales más poderosos. Con 160 centímetros a la cruz y más de 2.600 kilos de peso, los hipopótamos no tienen rivales en el delta. Son generalmente pacíficos y pasan la mayor parte del día en el agua. Acompañados permanentemente por los búfagos, pequeñas aves que les libran de sus parásitos, los hipopótamos huyen del calor de las horas del mediodía, sumergidos en charcas y pozas. Son animales gregarios y acostumbran a quedarse en un territorio delimitado mientras tengan suficiente agua y comida.
Dentro de cada grupo, los hipopótamos tienen establecido un orden jerárquico. Durante las horas más calurosas permanecen en una inactividad casi total, pero al caer la tarde se restablecen los juegos que marcan el puesto de cada uno dentro de la piara. La forma de hacerlo es comparando el tamaño de sus bocas. Es un comportamiento sencillo que evita en lo posible las luchas entre ellos. Solo cuando dos machos adultos se enfrentan, se llega a producir una verdadera pelea, donde se infligen graves heridas con sus poderosos colmillos. Al caer el sol, los hipopótamos recobran su actividad. Es entonces cuando se alimentan de las plantas del fondo y de los terrenos cercanos a las charcas, dando movimiento a las aguas y tierras fértiles de las noches del Okavango. Más hacia el este, fuera ya de la influencia hídrica del delta, se abre un territorio de sabanas que limita con las tierras de Namibia. Aquí, una montaña sagrada se levanta en medio de la planicie, escondiendo los vestigios de una antigua gente cuyo arte pictórico se remonta 20.000 años atrás. Son pinturas rupestres de un pueblo que antaño se extendía por casi todo el continente y que ahora se encuentra reducido a pequeñas poblaciones en los desiertos del cono sur africano. Entre los siglos XIII y XV, unas tribus nómadas que vivían en la actual Sudáfrica fueron desplazadas por dos oleadas sucesivas de tribus bantúes procedentes del norte. Algunos grupos aprendieron de los invasores la ganadería y la agricultura y se les conoció más tarde como hotentotes. A los que siguieron fieles a sus costumbres cazadoras y recolectoras, los primeros conquistadores europeos les llamaron bosquímanos. Eran los descendientes de los artistas que pintaron estas rocas. La montaña de Tsodilo es hoy, después de que los bosquímanos hayan dejado hace siglos de pintar en las piedras, un lugar sagrado para su gente. Cuando en sus constantes migraciones pasan por aquí, suben a la roca de sus antecesores y reverencian las almas de sus hermanos de origen. Tsodilo es para ellos un lugar donde moran los espíritus. Para nosotros resultó el punto de partida para conocer una de las razas indígenas más primitivas e interesantes de África. Los bosquímanos, conocidos también como los hombres amarillos, viven recluidos en el interior del Kalahari. Son pequeños y de rasgos mongoloides y se han adaptado al desierto de forma admirable. Nadie sabe sobrevivir en una tierra tan pobre como lo hacen ellos. En el suelo seco de sus territorios, estos pequeños hombrecillos saben leer mensajes que les llevan a cazar y recolectar cuanto necesitan.
Aún más adaptadas que los hombres, las mujeres bosquímanas almacenan grasas en sus nalgas y muslos que les permiten vivir con el mínimo agua y alimento posible en épocas de extremada sequía, periodos en los que además se vuelven estériles. También ellas ayudan en la recolección diaria de frutos, huevos y raíces, dejando a los hombres la misión de cazar. Para combatir la ausencia de agua, en el Kalahari llueve entre 100 y 500 milímetros al año, los hombres conocen varios remedios. Uno de ellos reside oculto en el interior de la tierra. Se trata del bulbo carnoso de la Rafionagme, una planta que guarda en sus raíces esponjosas un líquido amargo que alivia la sed y puede servir igualmente para lavarse y refrescarse en las tórridas llanuras del desierto. Es una ducha improvisada para los pequeños hombres amarillos. Además de bulbos y raíces que les proporcionan bebida y alimento, los hombres bosquímanos extraen del suelo un arma poderosa. Ayudados de fuertes palos o de barras metálicas conseguidas por intercambio con tribus vecinas, cavan un agujero en el lugar adecuado, buscando unas esferas diminutas de aspecto cerámico. Poco a poco, las pequeñas canicas de barro van saliendo a la superficie. Cuando han conseguido las suficientes, vuelven al poblado y se reúnen bajo una sombra para sacarle provecho a su recolección. Las esferas son en realidad la envoltura de las larvas de un escarabajo, cuyos fluidos corporales producen un veneno mortal que los bosquímanos utilizan para sus flechas. Primero cogen las flechas que utilizarán en próximas cacerías y las reparan y pulen cuanto pueden. Serán estas las que se impregnen con el veneno que a continuación se procede a elaborar. Cogiendo las esferas una a una, las manos expertas van extrayendo de su interior las pequeñas larvas. Una vez bien agarrada, se le arranca la cabeza y, como si fuera un tubo de pegamento, se vacía el interior del animal en un pequeño recipiente. Poco a poco, en el cuenco se va acumulando un líquido amarillo de aspecto ambarino. Algunas veces el líquido extraído de las larvas se aplica directamente sobre las flechas, pero si se quiere conseguir un veneno más potente, el proceso es algo más complejo. Una vez el recipiente está lleno de veneno, uno de los cazadores mastica la raíz de una sansevieria, una planta con una fuerte toxina, y escupe el jugo sobre el veneno de las larvas, mezclando los dos líquidos. El resultado es un veneno capaz de matar a un hombre en poco tiempo y del que no se conoce antídoto posible. Con el veneno listo ya solo queda untar las flechas. Cada cazador impregna concienzudamente los dardos que utilizará en la próxima cacería. No son grandes, ni sus puntas resultan demasiado afiladas, porque no buscan la muerte de sus presas por el impacto o la herida producida por las mismas.
Las pequeñas puntas son suficientemente fuertes como para hacer una pequeña herida a cualquier animal y el veneno hace el resto del trabajo. La cacería está lista y se busca en las runas los presagios del éxito y el apoyo de los espíritus de los muertos, tal vez aquellos que en el origen de su pueblo pintaron la montaña sagrada de Tsodilo. Cuando la noche cae sobre la tierra de los bosquímanos, el rítmico sonido de sus canciones y bailes rompe el silencio del desierto y la sabana. Por lo general bailan para divertirse, pero en los días de luna llena realizan una danza purificadora. Los hombres bailan en círculo alrededor de las mujeres y los niños que cantan y marcan el ritmo con las palmas. El brujo del poblado dirige la ceremonia. Algunas veces el brujo rompe el círculo y se arroja a las llamas hasta que las mujeres le sacan para ser purificadas. Otras se adelanta hasta los niños y les infunde el espíritu benigno que ahuyentará a los dañinos espíritus de la muerte y la enfermedad. Eran los ritos ancestrales que nos iban a introducir en el mundo de un desierto diferente, el de las costas arenosas de Namibia, nuestro próximo destino.